definir la enfermedad por reflujo gastroesofágico usamos la definición y la clasificación de Montreal, que es un consenso global que se basó en la evidencia, que lo define así. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una condición que se desarrolla cuando el reflujo del contenido gástrico ocasiona síntomas molestos y o complicaciones. Es importante esto porque los síntomas molestos, lo que nos está hablando es de la subjetividad del paciente, y las complicaciones algo que nosotros vamos a objetivar. Dentro de la clasificación de Montreal tenemos dos síndromes importantes donde los divide al principio. Los síndromes esofágicos y los extraesofágicos. Para empezar, los síndromes esofágicos van a ser síndromes sintomáticos, los cuales presentan el síndrome de reflujo típico, y este es el que presenta los típicos síntomas del reflujo, que van a ser pirosis y regurgitación, y el síndrome de dolor de pecho por reflujo. Después caracteriza los síndromes con lesión esofágica dentro de los síndromes esofágicos, y estos van a ser aquellos que sean la esofagitis por reflujo, la estenosis péptica, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma. Y por otro lado, los síndromes extraesofágicos causados por la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que vamos a tener dos. Uno, aquellas patologías que tienen asociaciones ya establecidas, las cuales están compuestas por el síndrome de tos por reflujo, el síndrome de laringitis por reflujo, el síndrome de asma por reflujo y las erosiones dentales por reflujo. Y otras que tienen asociaciones propuestas, en la cual la evidencia no es tan importante, que son la faringitis, la sinusitis, la fibrosis pulmonar idiopática y la otitis media recurrente. Los síndromes esofágicos, que presentan síndromes sintomáticos, pero no lesión esofágica, componen la enfermedad no erosiva. En la fisiopatogenia del alerge tenemos que caracterizar que se debe a a múltiples causas. Y estas tenemos factores protectores y factores agresores. Los vamos a dividir. Los factores protectores van a ser la barrera antirreflujo, el vaciamiento gástrico, la saliva y mecanismos de defensa del propio epitelio. Y los factores agresores van a ser el contenido gastroduodenal, con su contenido de ácido, pepsinas, enzimas pancreáticas y sales biliares. Y se va a desarrollar enfermedad por reflujo gastroesofágico cuando la barrera antirreflujo se ve superada, de manera que los mecanismos de defensa se van a volver insuficientes contra los agresores. Ahora nos vamos a detener en los conceptos fundamentales. Y estos conceptos son muy importantes que los entendamos desde el principio de la charla. Vamos a definir esofagitis erosiva cuando se presenta con una lesión de la mucosa esofágica por acción del reflujo gastroesofágico patológico. Acá en esta definición vamos a caracterizar dos cosas en la esofagitis erosiva. Lesión de la mucosa con reflujo patológico. Después, tenemos enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosiva, cuando presenta reflujo gastroesofágico patológico y no tenemos lesión mucosa esofágica, a diferencia de la otra. Entonces esta tiene reflujo patológico, y eso es importante para la definición, pero en ausencia de lesión mucosa esofágica. Y después, otras dos entidades. Uno es el reflujo hipersensitivo, que lo que va a presentar es síntomas, pero van a estar vinculados o asociados a un reflujo gastroesofágico fisiológico. Entonces, el reflujo hipersensitivo tiene síntomas vinculados a reflujo fisiológico. Y después, otra entidad más, que es la pirosis funcional, que esta la define el Roma 4 como un disconfort doloroso o quemante retroesternal refractario al tratamiento óptimo antisecretor en ausencia de reflujo patológico, sin anormalidades histopatológicas mucosas y sin un trastorno motor mayor o lesiones estructurales. Entonces la pirosis funcional va a ser aquella que no tiene un reflujo patológico ni lesiones. Y para graficar más o menos, para entender esto, tenemos este gráfico. Por un lado tenemos la exposición ácida y del otro lado tenemos la hipersensibilidad del esófago. La esofagitis erosiva y la enfermedad por reflujo no erosivo van a estar dentro del gráfico donde hay una exposición ácida patológica, ¿sí? Y el esófago hipersensible y la pirosis funcional van a estar del otro lado. El esófago hipersensible expuesto a una exposición ácida, pero que va a ser fisiológica, un reflujo fisiológico, y la pirosis funcional que no va a tener asociación con la exposición ácida. Para hablar un poco de la epidemiología, podemos decir
que Argentina es uno de los países donde más prevalencia hay de esta patología. Tenemos un 11,9% para ERGE y 23% para síntomas de reflujo semanales. En este mapa podemos ver todos los países, Argentina con Norteamérica, algunos países de Europa y Turquía. Y en Asia es donde menos ERGE podemos ver. Ahora vamos a pasar a hablar de los métodos diagnósticos. Acá tenemos el consenso de Porto, que lo que definió es alergia como una condición que se desarrolla cuando el contenido gástrico que refluye genera síntomas o complicaciones. Para el consenso de Porto, el ERGE es definido por al menos esofagitis grado C o D, estenosis péptica, esófago de Barrett. Estas serían las complicaciones que nosotros podemos ver en una endoscopía digestiva alta, o una exposición ácida mayor al 6%. Esto lo podemos ver con un monitoreo ambulatorio del pH. Entonces, vamos a llegar a partir de esto al diagnóstico de ERGE mediante dos métodos, con estudios morfológicos esofágicos y con estudios funcionales esofágicos. Los estudios morfológicos van a ser la videoendoscopía digestiva alta y también el esofagograma varitado. Ahora vamos a ver qué aporta cada uno. Y los estudios funcionales esofágicos van a ser la evaluación de la motilidad del esófago y la evaluación del reflujo gastroesofágico. Para empezar con los morfológicos, vamos a empezar con la videoendoscopía digestiva alta. ¿Cuál es el objetivo de hacerle a un paciente con ERGE una endoscopía digestiva alta? Bueno, va a ser para categorizar la enfermedad, ver si el paciente tiene una esofagitis erosiva o no erosiva. Y también para detectar y manejar las complicaciones, como ya habíamos visto, la esofagitis erosiva, la estenosis péptica, el adenocarcinoma y la enfermedad de Barrett. Bueno, esto tiene que realizarse el estudio basado, sin inhibidores de la bomba de protones, para decir que el paciente tiene una esofagitis erosiva o no. En cuanto a los hallazgos endoscópicos y su frecuencia, podemos ver que el 60% de los pacientes no van a presentar ninguna patología dentro de la endoscopía, y vamos a definir que va a ser una enfermedad por reflujo no erosiva. El 35% van a tener una esofagitis erosiva y el 5% un Barrett. Por lo tanto, la endoscopía digestiva alta es un método que no es sensible para diagnosticar ERGE, pero sí es muy específico, ya que de encontrar una esofagitis erosiva, sobre todo las más avanzadas, o una enfermedad de Barrett, un esófago de Barrett, podemos decir que el paciente tiene un ERGE. ¿Qué vamos a hacer en la endoscopía? Podemos ver un esófago totalmente normal, como ese de la foto. Podemos ver erosiones. Las erosiones las clasificamos con la clasificación de Los Ángeles, en grado A, B, C y D. Podemos ver un esófago de Barrett, o podemos ver una estenosis péptica. ¿Qué pasa si nos encontramos con un esófago normal? Bueno, acá es donde nosotros nos entran las dudas. ¿El paciente tiene ERGE o no? ¿Tiene enfermedad por reflujo o no? Y para eso nosotros contamos con una herramienta que va a ser el monitoreo ambulatorio para confirmar que este paciente tenga ERGE. Entonces, de un método morfológico nos vamos a ir a un método funcional. Y lo mismo va a pasar con las esofagitis erosivas, sobre todo la esofagitis grado A y B. ¿Nosotros se le toman biopsias al paciente que tiene ERGE o no en una endoscopía? Bueno, ¿qué nos van a aportar las biopsias? ¿Por qué se Están las... tocando la puerta, fíjate, pues, yo no estoy en una clase, están tocando el timbre. Bueno, vamos a tener, ¿para qué nos van a servir las biopsias? Para el No sé. diagnóstico. A todo paciente que nosotros sospechamos un esófago de Barrett lo tenemos que biopsiar, carcinoma, y también para descartar otras patologías. Por ejemplo, una esofagitis eosinofílica. Esto es lo que fundamentalmente van a aportar las biopsias. Y dentro del reflujo... Discúlpame, Andrés, discúlpame un ¿Sí? minutito. Por favor, todos los que estén activos, silencien los micrófonos, porque se escucha ruido de fondo. Gracias. Continúa, Andrés. Bueno, ¿qué nos van a aportar entonces las biopsias en el esófago de Barrett, en el ERGE? Una, el diagnóstico de complicaciones, y después descartar otras patologías. Pero el reflujo gastroesofágico patológico también nos produce cambios. Y estos son los cambios epiteliales que se deben al reflujo. Puede producir alargamiento de la
papilas, hiperplasia de células basales, dilatación de espacios intercelulares, células inflamatorias intraepiteliales, podemos ver, necrosis y erosiones. Lo más característico van a ser la dilatación de los espacios intercelulares. Todo esto es con baja evidencia, digamos, nosotros no podemos, o baja sensibilidad, digamos, no podemos decir que el paciente tiene una enfermedad de reflujo gastroesofágico basado en las biopsias. También lo mismo en la endomicroscopía láser confocal, se pueden ver algunas de estas cosas, o en la endoscopía con magnificación se van a ver cambios de los capilares, pero todas esas cosas por ahí nos pueden ayudar a sospechar alergia, pero no van a ser diagnósticas. Nada de eso es patognomónico. Bueno, y en cuanto al esofagograma varitado, otra de los estudios morfológicos que podemos hacer nos va a aportar el diagnóstico de hernia hiatal, nos va a aportar en la detección de complicaciones, podemos ver y describir y caracterizar una estenosis a partir de un esofagograma varitado, y también para la evaluación prequirúrgica. Se vio que el performance del reflujo espontáneo dentro del estudio tiene un 95% de especificidad y 52% de sensibilidad para reflujo gastroesofágico, y que las maniobras tienen baja sensibilidad y especificidad en el diagnóstico. Pero no se recomienda realizar el esofagograma varitado como un estudio diagnóstico de hernia. O sea, nosotros el esofagograma lo vamos a mandar para las cosas, lo vamos a pedir para las cosas que pensamos arriba, el diagnóstico de hernia, antes de la cirugía, para caracterizar las estenosis, pero no para diagnosticar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bueno, ya vimos los estudios morfológicos, vamos a ver los estudios funcionales esofágicos. Y estos van a evaluar el reflujo gastroesofágico y, por otro lado, la motilidad esofágica. La evaluación del reflujo la vamos a llevar a cabo con el monitoreo ambulatorio del reflujo. Y el propósito de este estudio va a ser responder dos interrogantes que son fundamentales para llegar al diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. La primera es si existe una cantidad anormal de reflujo. Como vimos en los conceptos fundamentales, hablamos de reflujo patológico. Bueno, una de las preguntas entonces va a ser esa. ¿El paciente tiene reflujo patológico? Tenemos que diferenciar al paciente si tiene enfermedad por reflujo o si tiene alguna de las otras características, de las otras patologías. Y la segunda va a ser si existe asociación entre los episodios de reflujo y los síntomas que tiene el paciente. Esa es la segunda pregunta y también es fundamental. Entonces tenemos que entender estas dos preguntas. Una de las herramientas que tenemos para responderlas va a ser la pH impedanciometría. Y esto mediante el tiempo de exposición ácida del esófago, que es el tiempo en el cual la mucosa se expone a un pH menor a 4, vamos a tener la unidad de medida más específica y reproducible para estudiar al paciente. Lo podemos hacer con una pHimetría sola de 24 horas, con una pHimetría combinada con una impedanciometría, con sensores de impedancia, o una pHimetría inalámbrica con el sistema Bravo, que este sistema se realiza con una colocación endoscópica y se puede dejar hasta 96 horas. Entonces tiene más duración que las anteriores. La pH impedanciometría, o sea, la pHimetría combinada con impedanciometría, es el estudio de elección. Este nos permite detectar el reflujo tanto ácido como no ácido, y también, una cosa fundamental que va a ser establecer si hay asociación con los síntomas. El paciente se le coloca la sonda y además va con un aparatito en el cual cada vez que siente síntomas de reflujo, aprieta un botoncito, eso queda grabado y a nosotros nos permite asociar si ese episodio de reflujo si ese síntoma se debió a un episodio de reflujo. También nos permite ver los movimientos del bolo y saber si ese movimiento del bolo es líquido o gaseoso dentro del esófago. Eso también nos permite detectar si el paciente tiene eructos supragástricos y rumiación, que es otra de las cosas que vamos a hablar después. Pero bueno, es un estudio que como desventaja está limitado a 24 horas. Y acá hay un trazado de pH impedanciometría en el cual vamos a ver, si me ven la flechita acá, una caída de la impedancia en el sensor más distal, que va a ser seguida por una caída de impedancia de forma ascendente en el resto de los sensores, acompañada de una caída del pH por debajo de 4. Esto lo que nos va a decir es que de forma ascendente lo que fue es algo líquido, por eso bajó la impedancia, y que eso era alguna sustancia ácida. Entonces podemos decir que lo que tuvo el paciente en este evento es un reflujo ácido.
¿cuáles van a ser las indicaciones de la pH impedanciometría cuando nosotros tenemos duda diagnóstica, si el paciente tiene o no tiene ERGE, para realizar una evaluación prequirúrgica antirreflujo, para el diagnóstico del paciente con síntomas refractarios a IVP, y ya los vamos a ver, y para evaluar síntomas atípicos. Para contestar entonces la primera pregunta, ¿existe una cantidad normal de reflujo? ¿Estamos ante un reflujo patológico? Entonces nos vamos a basar en la pH impedanciometría o la pHmetría y vamos a ver el tiempo de exposición ácida. Si el tiempo de exposición ácida es mayor al 6%, ese lo define como patológico. Y si es menor a 4%, es normal. Eso es fundamental entender. Más de 6% es patológico, menos de 4% es normal. Y entre 4 y 6 es una zona controvertida en la cual hay superposición entre pacientes asintomáticos y pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, el tiempo de exposición ácida mayor a 6 nos define enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando estamos entre 4 y 6, esta es la zona gris en la cual hay superposición entre los pacientes y ¿qué tenemos que hacer? Considerar otras variables, como la asociación sintomática, el número de episodios de reflujo. Cuando el paciente tiene más de 80 episodios, lo definen como patológico y menos de 40 lo definen como normal. La impedancia basal, si es muy baja, y los índices de devoluciones post-reflujo. Menor a 61% es patológico. No nos vamos a meter en estos temas, porque por ahí se va a extender demasiado la clase, y esto obviamente el médico que haga el estudio nos lo va a informar, nos lo va a dar el informe total. Y la segunda pregunta va a ser si existe una asociación entre los episodios de reflujo y los síntomas. Y esto se hace mediante la asociación sintomática, que tenemos el índice sintomático, que si es mayor al 50% es positivo. ¿Esto qué significa? Que más del 50% de las veces que el paciente sintió pirosis estaban acompañadas por un episodio de reflujo, y si la probabilidad, y otra cosa es la probabilidad de asociación entre los síntomas, que establece que los síntomas y el reflujo tienen una asociación más del 95%. Otro de los estudios funcionales que teníamos era la evaluación de la motilidad esofágica. ¿Cómo podemos hacerlo esta con otra herramienta que es la manometría esofágica de alta resolución? ¿Qué nos permite hacer la manometría? Descartar otros trastornos motores, como la calasia y desórdenes de la conducta, como rumiación. Y también nos sirve para la evaluación prequirúrgica. ¿Cuál es la utilidad? Puntualmente va a ser evaluar la función de la barrera de la unión gastroesofágica y la función de la peristalsis del cuerpo esofágico. ¿Y qué hallazgos podemos tener en el paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico? Podemos tener una manometría totalmente normal. Podemos ver que el paciente tiene una unión esofagogástrica hipotensiva, esto con o sin hernia de hiato, y podemos ver que la peristalsis está alterada, o normal, o alterada, que sea inefectiva, fragmentada, ausente, y esto con o sin reserva peristáltica. Y por otro lado, ¿cómo vamos a hacer para evaluar el paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico cuando tenemos un manómetro? El primer paso va a ser evaluar la unión gastroesofágica. Vamos a ver si está intacta, si es hipotensiva, si tiene una hernia hiatal o ambas cosas. El segundo paso va a ser evaluar el cuerpo, ver si la contractilidad está intacta o tiene una peristalsis fragmentada, o la motilidad es inefectiva o tiene una contractilidad fallida. Y el tercer paso es evaluar la reserva contráctil. Esto es el paciente que tenga reserva contráctil o no. Y esto es importante para los cirujanos desde el punto de vista del paciente que se somete a una cirugía y no tiene reserva contráctil, puede tener disfagia. Bueno, ahora sí, vamos a interpretar todos esos estudios que vimos. Los dos estudios fundamentales, las dos herramientas que tenemos para definir la enfermedad por reflujo gastroesofágico, para diagnosticarla, van a ser la endoscopía y la pH impedancia de 24 horas, la pH impedanciometría. Y nos van a definir que el paciente tiene un reflujo patológico o uno no patológico. ¿Cuándo nos van a definir que tiene un reflujo patológico? Cuando vemos en la endoscopía una esofagitis COD, un esófago de Barrett o una estenosis péptica, las complicaciones que habíamos visto en el porto.
y en la pH impedanciometría de 24 horas un tiempo de exposición ácida mayor al 6%. Y nos van a definir que el reflujo es no patológico mediante un tiempo de exposición ácida menor al 4%. O sea, la impedancia es una herramienta que tiene el poder de decirnos que el paciente no tiene un reflujo patológico. ¿Y qué pasa con los pacientes que están en el medio? Un paciente que en la endoscopía tiene un esófago normal o una esofagitis A o B, o en la impedanciometría tiene un tiempo de exposición ácida entre 4 y 6%. Acá es cuando vamos a considerar la evidencia adicional que habíamos visto. Bueno, ahora vamos a continuar con el tratamiento. Como generalidades, existen varias estrategias para abordar el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágica. Estos van a ser sobre los factores higiénico-dietéticos, sobre la secreción ácida, sobre factores estructurales de la unión gastroesofágica. El tratamiento que más se utiliza es el de la secreción ácida. Las medidas higiénico-dietéticas que le vamos a ofrecer al paciente van a ser: primer punto, descenso de peso. Existe una correlación entre la obesidad y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y eso está comprobado. Y el descenso de peso disminuye los síntomas, disminuye el tiempo de exposición ácida y disminuye los eventos de reflujo postprandial. Después, esperar 2 a 3 horas después de comer para acostarse, la elevación de la cabecera de la cama y de dormir en decúbito lateral izquierdo. Esto sirve sobre todo en pacientes que tienen reflujo nocturno. Otro de los puntos es eliminar las comidas ricas en grasas, y también se les puede ofrecer a los pacientes una dieta rica en fibras. Intentar la abstinencia de alcohol y tabaco. Esto es sobre todo de importancia en los pacientes con esófago de Barrett, ya que el tabaco aumenta la progresión del esófago de Barrett al adenocarcinoma. Y en cuanto al ejercicio, el ejercicio está controvertido. Se vio que el ejercicio regular, 3 veces por semana, de 30 minutos de duración, sería beneficioso para la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y el ejercicio demasiado intenso puede provocarlo, puede aumentarlo. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos los inhibidores de la bomba de protones, los anti-H2, antiácidos y otros tratamientos nuevos. Los inhibidores de la bomba de protones son la primera línea de tratamiento en el ARGE, son los más utilizados. Tienen mayor eficacia en curación de enfermedad erosiva y mejoría sintomática que los anti-H2, y el tratamiento se lo vamos a indicar 4 a 8 semanas con dosis simple de inhibidores de la bomba de protones. Y cómo esto nos tenemos que detener siempre con el paciente es en ayunas, esperar 30 minutos y después comer algo. ¿Por qué? En ayunas para que se absorba, y la ingesta posterior después de 30 minutos para que se active. ¿Y qué evidencia hay en el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones? A partir de estudios randomizados controlados, se vio que en enfermedad por reflujo gastroesofágico típico, con dosis simples de IVP, se llega a una curación de la esofagitis en el 83,6% de los pacientes versus 28% con placebo. Fíjense, el NNT es de 1,8 ahí. En cuanto al alivio de pirosis, con o sin esofagitis, tenemos una eficacia del 56% para los IVP, 16% contra placebo, con un NNT de 2,4, y en el alivio de pirosis, pero sin esofagitis, un poco más bajo, con 39,7%, y 12 para placebo, y un NNT de 3,7. Y en cuanto al alivio de regurgitación, otro de los síntomas cardinales del ERGE, con o sin esofagitis, los IVP tienen una eficacia del 47% contra 30 del placebo, con un NNT de 5,9. Ahora, ¿qué pasa con los síntomas atípicos? Bueno, se evaluó la respuesta parcial con dosis variable de IVP, y se vio que el alivio de dolor de pecho con un ERGE objetivado, o sea, nosotros tenemos ERGE comprobado, se produjo con una eficacia del 74,2% contra 20% de placebo, con un NNT de 1,6. Pero si el paciente tiene dolor de pecho sin ERGE objetivado, cae a 29% y ya no tiene diferencia con placebo, y el NNT es de 16,7. O sea, atentos ante los síntomas atípicos, que el paciente no tenga un ERGE objetivado, porque el IVP puede estar sobreindicado. La indicación más exacta va a ser con un paciente que tenga un ERGE objetivado. Y en cuanto al alivio de la tos crónica, el paciente que tenga, igual que el anterior, con ERGE objetivado, hay una buena diferencia del 33% contra el 9, con un NNT de 4,2, y sin ERGE objetivado del 31 al 27.
¿Y qué pasa con los síndromes extraesofágicos? Evaluó la respuesta parcial con doble dosis de IVP y se vio que la laringitis por reflujo sin pirosis frecuente no tenía diferencia contra placebo, hasta parece perjudicial, y tiene un NT infinito. Eso es porcentaje de resolución completa. Y en cuanto al asma mal controlado, sin pirosis frecuente, se midieron las exacerbaciones al año y se vio que tampoco tenía diferencia con NNT infinito. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las indicaciones de los IVP en pacientes que no tengan enfermedad por reflujo comprobada. Entonces, ¿y qué vamos a hacer en cuanto al mantenimiento? ¿Cuáles van a ser las indicaciones? Las indicaciones del mantenimiento de IVP van a ser las complicaciones, el paciente que tenga complicaciones, por ejemplo, esófago de Barrett, y ante reaparición de síntomas, después de finalizado el tratamiento que le dimos de 4 a 8 semanas, en el cual le vamos a dar la menor dosis efectiva al paciente, y puede ser intermitente o a demanda también, como otra estrategia. En cuanto a esta pregunta, ¿son todos los inhibidores de la bomba de protones igual de efectivos? Se vio que todos los del grupo tienen mejor tasa de curación mucosa en esofagitis erosiva y mejor respuesta sintomática contra anti-H2, antiácidos y placebo, y que no hay diferencias entre los diferentes IVP en cuanto a la eficacia. En un estudio se vio que el esomeprazol contra otros IVP tenía una mejor curación para esofagitis erosiva en estadios avanzados, o sea, C o D, las severas, con un NT de 14 y 8 contra 25. O sea, en el paciente que tiene una esofagitis grado C o D es donde podríamos indicar esomeprazol y hacer la diferencia con el resto de los IVP. ¿Y cuáles son los efectos adversos de estas drogas? Bueno, están descritos la enfermedad renal, la demencia, las fracturas óseas, el infarto de miocardio, el riesgo de infecciones entéricas, neumonía, déficit de nutrientes y los tumores malignos gastrointestinales. Todo esto con muy baja evidencia, son estudios observacionales nada más, así que bueno, no hay una evidencia contundente que diga que apoye los efectos adversos. Pero lo más importante es que ante una adecuada indicación, los beneficios siempre van a superar estos riesgos. Y los anti-H2 son fármacos que inhiben los receptores H2 de histamina en las células parietales, son menos eficaces que los IVP, tanto para mejorar los síntomas como la curación mucosa. Estos están sobre todo indicados ante reflujo ocasional y su uso se va a ver limitado por taquifilaxia. Se estudió que tienen un 41% de curación de esofagitis contra 20% de placebo, con una resolución de pirosis de 48 a 56% en 4 a 12 semanas, pero recordemos que tienen uso limitado por taquifilaxia. Y en cuanto a los nuevos tratamientos, tenemos los inhibidores de la bomba de protón-potasio TPasa, que poseen una unión covalente iónica. Estos lo hacen de forma reversible a la unión potasio, a la región potasio. Y la diferencia con los IVP son que son estables a pH ácido, tienen una absorción rápida y con gran concentración en el canalículo secretor, y nos van a generar una supresión ácida rápida y profunda. Son, por ejemplo, el vonoprazán, rabeprazán, tevoprazán y linaprazán. El vonoprazán lo aceptó la ANMAT en 2018, pero bueno, no hay mucha evidencia todavía de estos nuevos fármacos. Y otro tratamiento son los agonistas del receptor GABA, como el baclofeno, que estos donde van a hacer efecto es en reducir las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, aumentan la presión basal del esfínter, y con esto van a reducir los episodios del reflujo tanto ácidos como no ácidos. Pero las desventajas que tienen efectos adversos importantes, como mareo, somnolencia, confusión, astenia y temblor, y que también requieren 3 tomas diarias. Por otro lado, tenemos el tratamiento quirúrgico. Y se comprobó que la cirugía laparoscópica antirreflujo tiene muy buena respuesta, 90% de respuesta sintomática a 10 años. Las indicaciones de la cirugía van a ser aquellos pacientes que tengan deseo de discontinuar la medicación, efectos adversos o falta de adherencia, que tengan una hernia hiatal gigante, esofagitis refractaria al tratamiento médico y reflujo no ácido sintomático.
la mortalidad es baja, menos del 1% en 30 días, y los efectos adversos que van a tener la cirugía son la distensión postprandial, la disfagia de sólidos y la diarrea. Los pacientes que mejor responden son aquellos con síntomas típicos y buena respuesta a IVP o asociación sintomática a pHimetría. O sea, una pirosis funcional básicamente no va a responder a una cirugía. Por eso es importante eso. Contamos con otros métodos. Otro laparoscópico va a ser el esfínter magnético, que son una serie de cuentas magnéticas en una cajita de titanio en forma de arandela, que lo que hace es se coloca alrededor de la unión gastroesofágica y permite en la deglución la apertura transitoria. Se vio que reducen la pirosis del 89% de los pacientes a 12%, la regurgitación del 57% al 1% y el uso de IVP en 85% en un seguimiento a 5 años. Y como efectos adversos tiene disfagia, un 4% a 3 años, y los pacientes que requieren remoción de este son del 3,4 al 7%. Esto no se puede utilizar en pacientes que tengan hernia hiatal gigante, o sea, una unión gastroesofágica alterada de la anatomía. Bueno, entonces es una buena alternativa en pacientes con motilidad conservada sin alteración estructural de la unión. En cuanto al tratamiento endoscópico, contamos con varias estrategias. Una de ellas es la radiofrecuencia, mediante un catéter generador de radiofrecuencia de 4 canales, que lo que va a hacer es liberar energía térmica a la muscular propia, y lo que va a hacer es generar un tejido cicatrizal con neurolisis de la unión gastroesofágica. Se vio en metaanálisis de estudios controlados y randomizados que no mostró normalizar el tiempo de exposición ácida, discontinuar el uso de inhibidores de la bomba de protones, ni mejorar la calidad de vida. Otro de los tratamientos endoscópicos es la funduplicatura transoral sin incisión, esto utilizando el ESOFIX. Este dispositivo lo que hace es implementar múltiples sujetadores que alrededor de generan una circunferencia utilizando el fundus gástrico como envoltorio alrededor del esófago distal. Y así como que restablecen la barrera antirreflujo. Se hace de forma ambulatoria, se coloca y se asocia con menor disconfort y con una recuperación rápida. Pero también en un estudio randomizado contra IVP se vio que produjo una disminución del tiempo de exposición ácida que no fue significativa y que un 61% de los pacientes reanudaban el tratamiento con IVP. Otro de los tratamientos es la funduplicatura endoluminal anterior, el endostapler, perdón. Y técnicas de resección mucosa y ablación. Estas son técnicas endoscópicas que se describieron hace pocos años, que lo que generan es la cicatrización del tejido alrededor del cardias y así generan una disminución del diámetro de la unión gastroesofágica. Son mínimamente invasivas, son de bajo costo, no se requieren insumos, digamos, específicos para esto, y se vio que reducen el tiempo de exposición ácida significativamente, acá lo podemos ver. Esto igualmente, los estudios describen de 10 a 20, creo que hay 20 pacientes que ya se les realizó esto. Y tienen mejora sintomática, y como efectos adversos puede existir la perforación y la hemorragia, más que nada en la resección mucosa y la estenosis. Acá hay unas imágenes de la resección mucosa endoscópica, donde se realiza toda una resección alrededor del cardias, y así es como queda, más cerradito. Y lo mismo la ablación. Son técnicas interesantes. Bueno, para resumir el manejo de pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágica, lo primero que tenemos que ver es, como siempre, si el paciente que viene a nuestro consultorio tiene síntomas de alarma, si es mayor de 50 años, o si tiene síntomas de hace más de 5 años, lo tenemos que mandar a hacerse una endoscopía digestiva alta. Esta va a ser positiva si encontramos una esofagitis, un esófago de Barrett u otro. Y vamos a tratar según la lesión. Si la endoscopia es negativa, podemos estar ante un paciente con enfermedad por reflujo no erosiva. Si estos síntomas están ausentes, lo que podemos hacer es la prueba terapéutica con IVP por 4 semanas. Si el paciente presenta una buena respuesta, le vamos a dar inhibidores de la bomba de protones un mes más y ahí vamos a ajustar la dosis posteriormente.
Si el paciente tiene una prueba terapéutica negativa, lo primero que tenemos que hacer es chequear la compliance, que esté tomando bien las dosis, y ver que esté cumpliendo con las medidas higiénico-dietéticas, y en ese caso, duplicar las dosis de IVP, dosis doble, por 1 a 2 meses. Si tiene una respuesta positiva, tenemos que valorar el mantenimiento, y si el paciente tiene una respuesta negativa, vamos a estar ante la enfermedad por reflujo gastroesofágico refractario. Este es el último tema que vamos a ver, y cómo se define la enfermedad por reflujo gastroesofágico refractario, como los pacientes que presentan ERGE, que no responden totalmente o lo hacen parcialmente a dosis estándar de inhibidores de la bomba de protones. Y son el 30 a 40% de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. La realidad es que nosotros generalmente en el consultorio los médicos lo consideran cuando ya le realizaron dosis doble de IVP por 2 o 3 meses. ¿Cómo van a ser los síntomas? O sea, ante síntomas persistentes a pesar del tratamiento, ¿ante qué podemos estar? Ante persistencia del reflujo ácido, o sea, el paciente tiene síntomas porque todavía tiene reflujo ácido, y esto se puede deber a que haya una falla terapéutica, o que la supresión del ácido gástrico sea insuficiente. O se puede deber que los síntomas son persistentes porque el paciente tiene un reflujo que no es ácido. Tenemos una supresión adecuada del ácido gástrico, pero tenemos reflujo de material no ácido. O puede ser que el paciente no tenga reflujo, y ahí tenemos que pensar en otras etiologías. Por un lado, otra patología, como la esofagitis eosinofílica, o una de las que vimos en los conceptos, fundamentales, la pirosis funcional. ¿Y cuáles son los mecanismos propuestos de la falla de tratamiento cuando nosotros le damos IVP? Puede ser por muchas cosas. Una, porque el compliance del paciente, y esta es la más importante, falla porque el paciente tenga trastornos del sueño, que está asociado, porque el paciente tenga reflujo no ácido, porque tenga una hipersensibilidad visceral, y esto tenga una pirosis funcional o un reflujo hipersensitivo, que el paciente tenga eructos supragástricos y rumiación, ahora lo vamos a ver, que tenga una esofagitis eosinofílica, que tenga un retardo en el vaciamiento gástrico, o sea que los síntomas, la falla del tratamiento con IVP se deba a una gastroparesia, que tenga comorbilidad psicológica, un rápido metabolismo de los IVP o una baja biodisponibilidad de los mismos. Ante un paciente con ERGE refractario, ¿cómo lo vamos a estudiar? Primero, realizarle una endoscopía alta con biopsias esofágicas. Tenemos que descartar que el paciente no tenga una esofagitis eosinofílica. Le vamos a realizar una manometría esofágica de alta resolución y el monitoreo ambulatorio del reflujo, una pH impedanciometría preferentemente. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la evaluación del reflujo refractario? Primero, ver si el paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, que la exposición ácida total sea patológica, como ya lo vimos. Segundo, contestar la primera pregunta. Segundo, contestar la segunda pregunta, establecer si hay asociación entre los tipos de reflujo y el síntoma refractario. Después, identificar si hay hipersensibilidad visceral para dirigir el tratamiento a eso, y diferenciar los conceptos fundamentales, pirosis funcional de reflujo hipersensitivo. Y después identificar factores asociados a falta de respuesta al tratamiento, que van a ser eructos supragástricos y síndrome de rubiación. Ahora vamos con estos últimos conceptos que son por ahí más complejos. En cuanto a los eructos supragástricos y la enfermedad por reflujo, se vio que hasta 1/3 de los pacientes que tienen exposición ácida patológica, en los pacientes con ERGE, puede ser esta desencadenada por eructos supragástricos. Por lo tanto, una cuidadosa evaluación mediante una pH impedanciometría de los pacientes con reflujo nos puede identificar este subgrupo de pacientes al que se van a beneficiar con un tratamiento totalmente distinto, que va a ser la terapia cognitiva conductual y no con los IVP. Los pacientes que tienen reflujo hipersensitivo, este es uno de los fenotipos a descartar en los pacientes con enfermedad no erosiva, que no responden o lo hacen parcialmente al tratamiento con inhibidores de la bomba de protones.
14 al 20% de los pacientes con síntomas típicos de ERGE tienen esto, reflujo hipersensitivo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con el monitoreo ambulatorio, una exposición ácida total normal, con asociación sintomática positiva. Y el tratamiento de esto va a ser neuromoduladores, que pueden ir asociados o no a IBP. Pueden ser imipramina, amitriptilina, fluoxetina o venlafaxina. Bueno, el 40% de los pacientes con reflujo hipersensitivo igualmente no responden al tratamiento con neuromoduladores e IBP. Y entonces se llevó a cabo este estudio en lo cual se vieron 542 pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico refractarios IBP, de los cuales 116 se definieron como reflujo hipersensitivo, o sea el 21%. De estos, de los 116, se encontró que la mitad tenía reflujo hipersensitivo puro y que el 40% tenían asociado eructos supragástricos excesivos y que el 10% presentaban rumiación. Estos se describen ya como fenotipos del reflujo hipersensitivo. La conclusión del trabajo es que aproximadamente la mitad de los pacientes con reflujo hipersensitivo refractarios al tratamiento lo que presentan en realidad son desórdenes de la conducta. Entonces esto es importantísimo, tener en cuenta que existen patologías de las cuales nosotros no vamos a llegar dándole tratamiento convencional con IBP porque tienen desórdenes de la conducta. Otra de las entidades es la pirosis funcional, que representa el 35% de los pacientes con síntomas típicos de ERGE sin lesión mucosa. O sea, de enfermedad, cuando los pacientes que tienen ERGE no erosivo, el 35% van a tener pirosis funcional. Los criterios diagnósticos ya los vimos, definidos por el Roma 4, y cómo lo vamos a diagnosticar con un tiempo de exposición ácida normal y con una asociación sintomática negativa. El tratamiento para estos van a ser neuromoduladores sin IBP. ¿Cómo vamos a manejar a los pacientes con ERGE refractario? Bueno, este es el último resumen. Vamos a ver, pacientes con pirosis, síntomas, con veda, con biopsias normales. Lo podemos dividir en pacientes que tengan un ERGE no comprobado, lo tenemos que estudiar mediante una pH impedanciometría sin IBP, off IBP. Y esta nos puede dar de tres formas. Nos puede dar un tiempo de exposición ácida normal con una asociación sintomática negativa, y ahí estamos ante la pirosis funcional. Nos puede dar un tiempo de exposición ácida normal con una asociación sintomática positiva, ahí me confundí, y esto va a ser el reflujo hipersensitivo. Nos puede dar un tiempo de exposición ácida patológico con una asociación positiva o negativa, y acá estamos con el paciente que tiene enfermedad por reflujo no erosivo. Y por otro lado, el paciente puede tener un ERGE comprobado, y este es el paciente que nosotros le vamos a hacer la pH impedanciometría con el IBP puesto. Nosotros queremos saber si el paciente está bien bloqueado, por ejemplo, y vamos a mirar mediante la pH impedanciometría que tenga un tiempo de exposición ácida patológico. Decimos que el paciente tiene un ERGE, nada más que no está bien bloqueado. Sigue teniendo exposición ácida a pesar del IBP. O que la exposición ácida sea normal, el paciente está bien bloqueado, pero todavía tiene síntomas con los IBP. Y acá tenemos que mirar la asociación sintomática. Si la asociación sintomática negativa, estamos de vuelta ante un paciente que tiene pirosis funcional. Y si la asociación sintomática es positiva, estamos ante un paciente con reflujo hipersensitivo. Y estas dos definen un síndrome de superposición con ERGE. O sea, estaríamos ante un paciente que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. Lo tratamos con IBP. Tiene una respuesta parcial al IBP y decimos, bueno, puede tener otra cosa. Le hacemos la impedanciometría con IBP y encontramos que tiene un tiempo de exposición ácida normal y estamos ante una asociación sintomática negativa, tiene pirosis funcional, superpuesta al ERGE. O si es positiva, tiene un reflujo hipersensitivo, superpuesto al ERGE. Así que ojo con esto también, que pueden tener las dos cosas. Y el tratamiento va a ser diferente. Bueno, y eso es todo por la charla por hoy. Muchas gracias. Bueno, Andrés,
Excelente la presentación, te felicito. Vamos a dar pie ahora a los comentadores y los dejo con dos situaciones de la práctica cotidiana en el consultorio. Es el paciente que viene directamente del otorrino con diagnóstico de una laringitis, supuestamente por reflujo, sin síntomas de pirosis ni regurgitación. Y por otro lado, otra situación de el rol de los IVP y la levotiroxina. ¿Es un mito o una realidad? Y si es una realidad, ¿cómo lo tenemos que manejar en la práctica? Bueno, entonces voy a tomar la posta ahí. Por la primera pregunta, Gus, me parece, bueno, es una situación bastante habitual de la consulta, que nos deriven pacientes sin síntomas esofágicos, sin síndrome esofágico, es decir, pacientes que no tienen ni pirosis ni regurgitación, que tienen tos o laringitis o el hallazgo de algún otro síntoma extraesofágico, carraspeo, que han ido al otorrino y muy habitualmente le han dado una evaluación y han visto que tiene una laringitis, y el otorrino asume que esa laringitis es típicamente por el reflujo, lo medica. Obviamente no va a responder, porque ahí bien mostró Andrés, la tasa de éxito con el IVP en esos casos es nula. Y acá el concepto a tener en cuenta y que tiene que ser bien claro es que si el paciente no tiene síndrome esofágico asociado al síntoma extraesofágico, la probabilidad que ese síndrome extraesofágico sea por reflujo es muy baja. En ese caso, lo ideal, y sin perder ningún tiempo, es someterlo directamente al monitoreo ambulatorio para confirmar o descartar el reflujo, y se termina la historia. Si uno hace un estudio en un paciente, por ejemplo, con una tos crónica y confirma que tiene reflujo, después el manejo tampoco va a ser pura y exclusivamente del gastroenterólogo, porque el enfoque de estos pacientes tiene que ser con la multidisciplina. Uno va a necesitar seguramente de otorrinos y fonoaudiólogos, inclusive neumonólogos, porque siempre el síntoma extraesofágico tiene una base multifactorial. Una de las patas puede ser la enfermedad por reflujo, pero no siempre es la única. ¿Sí? Bueno, creo que quedó claro eso. No sé, la otra pregunta, ¿cómo era? Mari, ¿querés? Con respecto de la medicación concomitante de levotiroxina y el IVP, en realidad lo que se sugiere para evitar la alteración de la absorción de la levotiroxina es separar la medicación del IVP de la absorción de la levotiroxina. Pero por un tema de la levotiroxina, lo mismo con el consumo de fibra. Idealmente habría que separarlo. Sí, yo habitualmente me manejo así, y es muy frecuente que vengan pacientes, sobre todo mujeres, que están tomando levotiroxina y tienen, bueno, síntomas típicos o no típicos de ERGE, o vienen medicadas con IVP por otra cosa, y habitualmente sí, les decimos que los tomen separados. Porque de alguna manera estaría por ahí influenciando sobre la actividad de la levotiroxina. Bien, perfecto. Florencia, ¿tenemos alguna pregunta del chat? No, no hay ninguna pregunta. No sé si alguien quiere preguntar algo. Bien. Pues yo quería hacer por ahí Acá hay algún una comentario, no sé pregunta si se puede. de Franco. Pregunta si tiene algún rol los prokinéticos en los pacientes con reflujo confirmado y refractario a IVP. Sí, no sé, en realidad los prokinéticos no han demostrado tener ninguna evidencia, ni la metoclopramida, ni la domperidona, no hay estudios con el citalpride, pero evidencia concreta de tener un efecto demostrado no la hay. También es cierto que en los pacientes por ahí que tienen síntomas nocturnos es medio característico ver pacientes que vienen tomando alguna ranitidina a la noche o que agregan algún prokinético a la noche. Pero evidencia concreta de que un prokinético se utilice concretamente en el tratamiento en forma concomitante con el IVP no está demostrado. Otra pregunta que hay en el chat es si tienen alguna elección por algún tipo de IVP en la práctica.
Contesto yo, en realidad no hay diferencias entre los diferentes IBP. Lo único que se podría mencionar es que el esomeprazol tiene mejor tasa de curación mucosa ante la esofagitis erosiva, pero para sintomáticamente son todos los IBP similares. Mari, ahí preguntan si podemos repetir el uso de los IBP con la levotiroxina, que habías explicado hoy. Lo que mencioné es que el IBP puede interaccionar con la absorción de la levotiroxina. Entonces, para permitir una adecuada absorción de levotiroxina, se sugiere distanciar la toma de la levotiroxina del IBP. Perfecto, gracias. ¿Puedo Otra hacer pregunta es... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, puede ser, no sé si para Andy o para Mauricio. Definir un poquito mejor la diferencia entre y esófago hipersensible, y cuál es la diferencia en el tratamiento. Bueno, mira, cuando uno tiene esófago hipersensible está teniendo reflujo fisiológico, se llama reflujo hipersensitivo, es el término moderno, digamos, pero hay un reflujo fisiológico desencadenando un síntoma. La base fisiopatológica tiene que ver con el movimiento de reflujo desde el estómago al esófago sobre un esófago que está hipersensible, ya sea por una hipersensibilidad o una hiperalgesia periférica o central. Generalmente es mixto el componente. El tratamiento de esos pacientes va a incluir neuromodulación con fármacos como antidepresivos, y obviamente tenemos que bloquear la secreción ácida, que es el estímulo sobre el esófago hipersensible. La diferencia con la pirosis funcional es que es pura y exclusivamente un fenómeno de hipersensibilidad, ¿sí? Y semejante al del reflujo hipersensitivo, pero sin el componente del estímulo fisiológico. Por eso en el estudio, cuando uno hace la evaluación de la asociación sintomática, los índices que evalúan si la pirosis que fue marcando el paciente en el monitoreo dan negativos. Y la evaluación también es, la exposición ácida también es negativa. El paciente tiene pirosis y no está explicada ni por la exposición ácida, ni por una asociación entre el reflujo fisiológico y el evento, ¿no? el evento sintomático. El tratamiento en este caso es puramente con neuromodulación farmacológica. Si bien hay trabajos nuevos que hablan que la hipnosis o las terapias conductivas tienen un efecto, bueno, todavía faltan, el tratamiento de primera línea sigue siendo la neuromodulación. Bien, gracias. Perfecto, Mauri. Está también la doctora Andrea Ventura, que quería hacernos una pregunta. Primero quería saludarlo a Mauricio y a todos ustedes y felicitar a Andrés Sánchez, que dio una clase para mí excelente. Primero, felicitarlo. Y segundo, preguntar, nosotros ahora nos tenemos que plantear en el reflujo que no responde al tratamiento esa entidad nueva que es el eructo supragástrico. Yo pregunto si ya tienen experiencia en el tratamiento, si lo están haciendo en el hospital, ¿con quién lo hacen, cómo lo hacen? Sí, mira, la publicación de más relevancia es esta que está del Grupo de Londres, donde establecieron que hasta 1/3 de las exposiciones ácidas totales pueden estar asociadas a eructo supragástrico. Entonces, la conclusión es que los pacientes que confirmamos eructos supragástricos excesivos, el hecho de hacer terapia cognitiva conductual, disminuiríamos la exposición ácida excesiva, que puede ser la causa de la refractariedad al tratamiento. El tratamiento se puede abordar desde el consultorio o a través de fonoaudiología con terapias mucho más dirigidas. Nosotros tenemos experiencia dando los ejercicios nosotros, y la verdad que nos ha sorprendido porque nos ha ido muy bien. En el resto de los centros, que por lo menos tengo conocimiento, están haciendo exactamente lo mismo y obviamente les ha ido también muy bien. Pero no es enseñar el ejercicio, se va a su casa el paciente y se termina la historia. Muchas veces lo que conviene es explicar bien qué es lo que está pasando, con gráficos, tratar de comprometerlo al paciente a que pueda entender cuál es el fenómeno que está generando el eructo supragástrico, y enseñarle a abortar los episodios de eructo supragástrico, que son muy repetitivos, en el momento que ocurren, y después tener refuerzos con sesiones, y enseñándole eso. De la misma manera nos pasa con la rumiación. Si vemos poca rumiación, vemos mucho más eructo supragástrico que rumiación, los ejercicios también son bastante efectivos.
De los pacientes que hemos tenido nosotros, los hemos manejado todos con ejercicios domiciliarios, enseñados por nosotros. Inclusive hay tutoriales en YouTube, y la gente, si tiene buenas luces, se puede enganchar con eso y lo hace perfectamente. Y los resultados son muy buenos. Desde ya que estos pacientes suelen tener comorbilidades psiquiátricas que hay que pesquisar y tratar para asegurarse el éxito también, ¿no? Perfecto. Muy bien. 2 gotas de agua. Otras preguntas que hay en el chat. Es si Federico Llanes plantea si la manometría de alta resolución no está muy disponible en nuestro país, si se debería difundir más su utilización, y qué relación hay entre el ejercicio y el reflujo. Si podrían comentar algo acerca de eso. Mari, ¿querés vos? Y bueno, No sé, Mari. sí, es real. La manometría esofágica de alta resolución actualmente no nos va a hacer el diagnóstico de reflujo, como explicó Andy. Lo que sí nos puede hacer es descartar otras patologías. La alta resolución hoy por hoy nos va a dar diferente información a la convencional. Cuando hacíamos convencional, nosotros lo que teníamos de utilidad para la enfermedad por reflujo era el valor de la presión del esfínter esofágico inferior. Hoy con la alta resolución no evaluamos específicamente el esfínter, sino todo lo que es la función de la unión esófago-gástrica. Y otro valor agregado que tiene la alta resolución es evaluar la peristalsis del cuerpo esofágico, que como también mencionó Andrés en la clase, nos puede servir si vamos a operar a un paciente para orientar al cirujano si tiene o no tiene este paciente una reserva peristáltica para la evolución de la cirugía. En condiciones ideales, no sé qué pensás vos, Mauri, deberíamos tratar de hacer mucho más antes de mandar a operar a un paciente una alta resolución, porque también vemos que cuando evolucionan mal a la cirugía es por muchas veces diagnósticos errados, y eso muchas veces puede ser porque la convencional tiene su poca sensibilidad para algunos diagnósticos de trastornos motor. No sé, Mauri, ¿qué pensás? Sí, lo que tiene que quedar claro es que con la manometría no hacemos diagnóstico de enfermedad por reflujo. Uno puede encontrar causas, puede encontrar disrupciones en la barrera antirreflujo, esfínteres hipotensivos, hernia hiatal, puede predecir que el paciente si va a ir a cirugía pueda llegar a tener disfagia, puedo ajustar la cirugía en función de los hallazgos, pero no me va a permitir hacer el diagnóstico. Eso es el concepto fundamental. El otro punto es que cuando hacemos monitoreo de reflujo, necesitamos hacer una manometría para colocar bien el sensor de pH por encima del esfínter. Y vos fíjate cuando llegó el punto de hablar de reflujo refractario, donde tenemos que tener en cuenta la rumiación y otros aspectos, en ese caso, ahí la manometría de alta resolución tiene una ventaja. Cuando estamos evaluando pacientes con reflujo refractario, te puede dar una ventaja para detectar cosas distintas a la enfermedad por reflujo, ¿sí? Pero no es por sí sola el método para hacer el diagnóstico, que quede bien claro eso, ¿sí? Bueno, perfecto, Mauri. Bueno, otra de las preguntas que hay como para cerrar. Flor. Gus, no te escuché. No, dale, hacé la pregunta y cerramos. Si un paciente con veda que reporta esofagitis grado D se debe controlar con veda y IVP en total, ¿por cuánto tiempo lo indicarían? Perdóname, no te escuché. Con una esofagitis de dedo. Una esofagitis D, si se debe controlar con veda y después de cuánto tiempo le indicarían. Bueno, mira, cuando uno tiene las esofagitis A, B y C y D, perfecto. La A y la B es inclusive la esofagitis A hoy en día hasta se piensa que no tiene mucho valor como para hacer diagnóstico de reflujo. La esofagitis B sí estaría un poquito más inclinada cerca de la B y la D. Aún así, A y B decimos, bueno, estos pacientes hay que estudiarlos y confirmarles el reflujo. Las A y D se consideran esofagitis severas. El tratamiento en esos casos recomendado es el tratamiento permanente, inclusive sería el paciente ideal para mandarlo a operar, porque va a depender del IVP. Si suspende el IVP, es muy probable que recaiga. Es muy probable que recaiga. Lo que hacemos habitualmente es, diagnosticado, son de 8 a 12 semanas con IVP, y se confirma por endoscopía que esté cicatrizada la esofagitis, y sobre todo evaluar que no tenga un Barrett, un esófago de Barrett por debajo de esa esofagitis, que no haya sido vista en la primera endoscopía. La prevalencia de Barrett es mucho mayor en la D que en la C,
puede llegar hasta 20% en la esofagitis D. Pero bueno, generalmente a los 3 meses hay que controlar. Y el IVP hay que usarlo permanentemente. No sé Bueno, si la última. Perdón, les hago una pregunta. Primero, felicitar a Andrés Sánchez por su excelente presentación. Quería hacer una pregunta a Guzmán y a Dulueco. Respecto en la Argentina tenemos una población muy grande de diabéticos, y yo quería saber en qué frecuencia consideran ustedes que el reflujo refractario podría estar relacionado con gastroparesia, particularmente en esa población, ¿no? O si lo tienen en cuenta, si toman algún estudio adicional. Mari, ¿querés o voy yo? No, sí, en realidad sabemos que la gastroparesia tiene mayor prevalencia en los pacientes diabéticos. Realmente lo pensamos en los refractarios, generalmente cuando tienen síntomas asociados, no solamente pirosis y regurgitación, sino síntomas dispépticos, y generalmente sí, ante la refractariedad pedimos el estudio para descartarlo, que es el centello de vaciamiento gástrico. Pero la verdad que desconozco el porcentaje de refractariedad que es debido a gastroparesia, que no sé, no lo conozco. No, yo no lo tengo al dato tampoco. Pero solamente lo evaluamos en los refractarios. Sí. En el abordaje inicial no es necesario. La lista que puso Andrés de causas de refractariedad está la gastroparesia. Otra cosa que hay un trabajo muy lindo nuevo, es los trastornos del sueño vinculados a exposiciones ácidas patológicas. Hay un trabajo del año pasado que tomaron 2 grupos de pacientes sanos y pacientes con reflujos y los hicieron dormir mal. Los pacientes que tenían reflujo dormían 4 horas por día, le hacían un monitoreo posterior. Los pacientes que dormían entre 4 o menos de 6 horas por día tenían aumentado el tiempo de exposición ácida. Inclusive los pacientes que no tenían reflujo pasaban a tener exposiciones ácidas patológicas. Lo que hacían después es hacerlos dormir bien y los repetían al estudio. Y los pacientes que no tenían enfermedad por reflujo obviamente se normalizaban. Y eso es un parámetro a tener en cuenta, sobre todo en el interrogatorio, que es una cosa muy fácil en el consultorio de todos, preguntar cómo duerme el paciente y qué cantidad de sueño tiene. Lo ideal es que duerman entre 7 y 8 horas, pero es un aspecto que no valoramos mucho y que algunos trabajos están dando valores de relevancia para tenerlos en cuenta a la hora de evaluar los refractarios, ¿no? Bueno, Mauri. Perfecto, Mauri. ¿No? Bueno, felicitaciones Andrés por la presentación, a los comentadores por sus conceptos y los comentarios realizados. También queremos agradecer a FAGE por la licencia y la difusión del evento. Y bueno, esperamos que para la próxima aula virtual podamos aumentar la capacidad de espectadores, ya que quedaron muchos afuera. El límite de 100 tuvimos, así que bueno, la próxima nos vemos y gracias por participar a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por participar. Chao, gracias.